Bola de cebo, de Guy de Maupassant. Durante varios días seguidos, jirones de ejército derrotado habían cruzado la ciudad. No era una tropa, sino hordas en desbandada. Los hombres tenían la barba crecida y sucia, hechos andrajos los uniformes, y avanzaban con marcha cansina, sin bandera ni regimiento. Todos parecían abrumados, derrengados, incapaces de un pensamiento o de una resolución, avanzando solo por costumbre. Se veía sobre todo a movilizados, gentes pacíficas, tranquilos rentistas, doblados bajo el peso del fusil, pequeños soldados de la guardia móvil, fáciles de asustar y prontos al entusiasmo, dispuestos al ataque tanto como a la fuga. Luego, en medio de ellos, algunos calzones rojos, despojos de una división machacada en una gran batalla, artilleros de oscuro alineados con aquellos infantes diversos, y a veces el casco brillante de un dragón de pie pesado que seguía con esfuerzo la marcha más ligera de los soldados de línea. Legiones de francotiradores de apelaciones heroicas, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los compañeros de la muerte, pasaban a su vez con pinta de bandidos. Sus jefes, antiguos comerciantes de paño o de grano, antiguos tenderos de cebo o de jabón, guerreros de circunstancia, nombrados oficiales por su dinero o por el tamaño de sus bigotes, cubiertos de armas, de franela y de galones, hablaban con voz retumbante, discutían planes de campaña y pretendían sostener ellos solos a la agonizante Francia sobre sus hombros de fanfarrones. Pero a veces tenían miedo de sus propios soldados, gente de saco y soga, a menudo valientes a ultranza, saqueadores y depravados. Los prusianos iban a entrar en Rouen, eso se decía. La Guardia Nacional, que desde hacía 2 meses realizaba reconocimientos muy prudentes en los bosques vecinos, fusilando en ocasiones a sus propios centinelas y preparándose para el combate cuando un gazapo se movía bajo la maleza, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todos sus mortíferos pertrechos, con los que hasta hacía poco sembraban el terror en las carreteras 3 leguas a la redonda, habían desaparecido súbitamente. Los últimos soldados franceses acababan de atravesar por fin el Sena para llegar a Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Gachard, y en último lugar, el general desesperado, sin poder intentar nada con aquellos andrajosos dispersos, perdido él también en el gran desastre de un pueblo acostumbrado a vencer y desastrosamente derrotado a pesar de su legendaria bravura, iba a pie entre 2 ayudantes de campo. Luego una calma profunda, una espera aterrada y silenciosa había planeado sobre la ciudad. Muchos burgueses tripudos, debilitados por el comercio, esperaban ansiosos a los vencedores, temblando ante la idea de que se considerasen como un arma sus asadores o sus grandes cuchillos de cocina. La vida parecía detenida, las tiendas estaban cerradas, la calle muda. A veces, un habitante intimidado por aquel silencio caminaba deprisa pegado a las paredes. La angustia de la espera hacía desear la llegada del enemigo. En la tarde del día que siguió a la marcha de las tropas francesas, unos cuantos ulanos, salidos de no se sabe dónde, atravesaron la ciudad muy deprisa. Luego, algo más tarde, una masa negra descendió por la cuesta Sainte-Catherine, mientras otras 2 oleadas de invasores aparecían por las carreteras de Darnétal y de Bois-Guillaume. Las vanguardias de los 3 cuerpos, justo en el mismo momento, se reunieron en la plaza del ayuntamiento, y por todas las calles vecinas el ejército alemán llegaba desplegando sus batallones, que hacían resonar el empedrado bajo su paso duro y cadencioso. Órdenes gritadas por una voz desconocida y gutural subían a lo largo de las casas que parecían muertas y desiertas, mientras detrás de los postigos cerrados, unos ojos acechaban a aquellos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, las fortunas y las vidas por derecho de conquista. Los pobladores, en sus habitaciones ensombrecidas, sufrían el enloquecimiento que producen los cataclismos, los grandes trastornos mortíferos de la tierra, contra los que toda prudencia y toda fuerza son inútiles. Pues la misma sensación reaparece cada vez que el orden establecido de las cosas resulta derrocado, que no existe la seguridad, que todo lo que protegían las leyes de los hombres o las de la naturaleza se encuentra a merced de una brutalidad inconsciente y feroz.
el terremoto que aplasta bajo las casas derrumbadas a todo un pueblo, el río desbordado que arrastra a los campesinos ahogados junto a los cadáveres de los bueyes y las vigas arrancadas de los techos, o el ejército glorioso matando a los que se defienden, llevándose prisioneros a los demás, saqueando en nombre del sable y dando gracias a un dios al son del cañón, son otros tantos azotes espantosos que desconciertan cualquier creencia en la justicia eterna, toda la confianza que nos han inculcado en la protección del cielo y la razón del hombre. Y pequeños destacamentos llamaban a cada puerta, luego desaparecían en el interior de las casas. Era la ocupación después de la invasión. Para los vencidos, empezaba el deber de mostrarse amables con los vencedores. Al cabo de algún tiempo, una vez desaparecido el primer terror, se instauró una nueva calma. En muchas familias, el oficial prusiano se sentaba a comer con ellos. A veces era educado y, por cortesía, se compadecía de Francia, proclamaba su repugnancia a participar en aquella guerra. Se le agradecía ese sentimiento. Además, cualquier día podían necesitar su protección. Tratándolo bien, tal vez conseguirían tener que alimentar a algunos hombres menos. ¿Y por qué ofender a alguien del que se dependía por completo? Obrar así sería más temeridad que valentía. Y la temeridad ya no es un defecto de los burgueses de Rouen, como en la época de las defensas heroicas en que se hizo ilustre su ciudad. Se decía, por último, razón suprema sacada de la urbanidad francesa, que seguía estando permitido ser cortés en casa con el soldado extranjero, con tal de no mostrarse familiar con él en público. Fuera no se le conocía, pero en casa se le charlaba a gusto en su compañía, y el alemán se quedaba por las noches más tiempo calentándose en el hogar común. Hasta la ciudad iba recobrando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses apenas salían aún, pero los soldados prusianos pululaban por las calles. Además, los oficiales de húsares azules, que dejaban arrastrar con arrogancia sus grandes herramientas de muerte por el empedrado, no parecían sentir por los simples ciudadanos un desprecio mucho mayor que los oficiales de cazadores, que el año anterior bebían en los mismos cafés. Sin embargo, había algo en el aire, algo sutil y desconocido, una atmósfera extraña e intolerable, como un olor difundido, el olor de la invasión. Llenaba las moradas y las plazas públicas, alteraba el gusto de los alimentos. Se tenía la impresión de estar de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban siempre. Además, eran ricos. Pero cuanto más opulento llega a ser un negociante normando, más sufre por cualquier sacrificio, por cualquier parcela de su fortuna que ve pasar a manos de otro. Mientras, 2 o 3 leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río, hacia Croisset, Diepedal o Viessart, los marineros y los pescadores recogían a menudo del fondo del agua algún cadáver de alemán hinchado en su uniforme, muerto de una cuchillada o de un golpe, con la cabeza aplastada por una piedra, o tirado al agua de un empujón desde lo alto de un puente. Los lodos del río sepultaban aquellas venganzas oscuras, salvajes y legítimas, heroísmos desconocidos, ataques mudos, más peligrosos que las batallas a plena luz y sin repercusión de gloria. Pues el odio al extranjero siempre arma a unos cuantos intrépidos dispuestos a morir por una idea. Por último, como los invasores, aún después de someter a la ciudad a su inflexible disciplina, no habían cometido ninguno de los horrores que la fama les hacía cometer a lo largo de su marcha triunfal. Los ánimos se envalentonaron, y la necesidad de negocio excitó de nuevo al corazón de los comerciantes del pueblo. Algunos tenían grandes intereses comprometidos en Le Havre, que ocupaba el ejército francés, e intentaron llegar a ese puerto yendo por tierra a Dieppe, donde se embarcarían. Se utilizó la influencia de algunos oficiales alemanes con los que habían trabado conocimiento, y del general en jefe se consiguió obtener una autorización de partida. Así pues, después de haber reservado una gran diligencia de 4 caballos para ese viaje, y tras haberse apuntado 10 personas con el cochero, decidieron salir a la mañana de un martes, antes del alba, para evitar cualquier tipo de aglomeración. Desde hacía ya algún tiempo las heladas habían endurecido la tierra y el lunes, a eso de las 3, negros nubarrones procedentes del norte trajeron la nieve,
que cayó sin interrupción durante todo el atardecer y toda la noche. A las 4:30 de la madrugada, los viajeros se reunieron en el patio del hotel de Normandy, donde debían subir al coche. Todavía estaban muertos de sueño y temblaban de frío bajo las mantas. Se veía mal en la oscuridad, y el montón de pesadas tropas de invierno hacía que todos aquellos cuerpos parecieran obesos curas con sus largas sotanas. Pero dos hombres se reconocieron. Un tercero los abordó. Charlaron. «Yo llevo a mi mujer», dijo uno. «Yo hago lo mismo, y yo también». El primero añadió: «No volveremos a Rouen, y si los prusianos se acercan al Havre, nos iremos a Inglaterra». Todos tenían los mismos proyectos, por ser del mismo carácter. Entretanto, nadie enganchaba el carruaje. Un farolillo, llevado por un mozo de cuadra, salía de vez en cuando de una puerta oscura para desaparecer inmediatamente en otra. Cascos de caballos amortiguados por el estiércol de las cuadras golpeaban la tierra, y al fondo del edificio se oía una voz de hombre dirigiéndose a los animales y soltando reniegos. Un ligero murmullo de cascabeles anunció que alguien manipulaba los arneses. El murmullo no tardó en convertirse en una vibración clara y continua, ritmada por el movimiento del animal, deteniéndose a veces, reanudándose luego con una brusca sacudida acompañada por el ruido sordo de un casco errado que golpeaba el suelo. Súbitamente la puerta se cerró. Cesó todo ruido. Los habitantes de la ciudad, helados, se habían callado. Permanecían inmóviles y rígidos. Una ininterrumpida cortina de copos blancos relucía sin cesar mientras descendía al suelo. Borraba las formas, empolvaba las cosas con una espuma de hielo, y en el gran silencio de la ciudad tranquila y sepultada bajo el invierno, ya no se oía más que ese vago roce innombrable y flotante de la nieve que cae, más sensación que ruido, mezcla de átomos ligeros que parecían llenar el espacio, cubrir el mundo. Reapareció el hombre con su farol, tirando al extremo de una cuerda de un caballo triste que no iba de buena gana. Lo colocó junto a la lanza, enganchó los tirantes, dio vueltas mucho rato alrededor asegurando los arneses, pues solo podía servirse de una mano por llevar con la otra la luz. Cuando iba en busca del segundo animal, vio a todos aquellos viajeros inmóviles, ya blancos de nieve, y les dijo: «¿Por qué no suben al coche? Estarán resguardados por lo menos». No se les había ocurrido, indudablemente, y lo hicieron corriendo. Los tres hombres instalaron a sus esposas en el fondo y montaron enseguida. Luego, las otras formas indecisas y veladas ocuparon a su vez las últimas plazas sin cambiar palabra. El suelo estaba cubierto de paja, en la que se hundieron los pies. Las damas del fondo, que habían traído unas estufillas de cobre con un carbón químico, encendieron esos aparatos y durante un momento enumeraron en voz baja sus ventajas, repitiéndose cosas que sabían desde hacía mucho tiempo. Por fin, una vez enganchada la diligencia con 6 caballos en lugar de 4, debido a que tirar del carruaje requería más esfuerzo, una voz preguntó desde fuera: «¿Ha subido todo el mundo?». Una voz del interior respondió: «Sí». Se pusieron en marcha. El carruaje avanzaba lentamente, muy lentamente, a paso corto. Las ruedas se hundían en la nieve, la caja entera gemía con sordos crujidos, los animales resbalaban, resoplaban, humeaban, y el gigantesco látigo del cochero restallaba sin tregua, revoloteaba por todas partes, enrollándose y desenrollándose como una delgada serpiente, y azotando bruscamente alguna grupa rolliza, que entonces se tensaba en un esfuerzo más violento. Pero la luz iba aumentando de manera imperceptible. Aquellos copos ligeros que un viajero, ruanés de pura cepa, comparara con una lluvia de algodón, habían dejado de caer. Un resplandor sucio se filtraba a través de oscuros y pesados nubarrones que volvían más resplandeciente la blancura del campo, donde parecían ya una línea de grandes árboles vestidos de escarcha, ya una choza con un capuchón de nieve. En el interior del coche se miraban con curiosidad a la triste claridad de aquella aurora. Al fondo del todo, en las mejores plazas, dormitaban uno frente a otro, el señor y la señora Loiseau, mayoristas de vino de la calle Grand Pont. Antiguo dependiente de un patrón arruinado en los negocios, Loiseau había comprado su fondo comercial y hecho fortuna. Vendía muy barato vinos malísimos a los pequeños taberneros rurales,
y pasaba entre sus conocidos y sus amigos por un pillo redomado, un auténtico normando lleno de astucia y jovialidad. Su reputación de timador estaba tan bien asentada que una tarde, en la prefectura, el señor Tournel, autor de fábulas y canciones, espíritu mordaz y sutil, una gloria local, había propuesto a las damas, a las que veía algo somnolientas, jugar una partida de l'oiseau vol. La expresión también voló por los salones del prefecto, y luego, llegando los de la ciudad, había hecho reír durante un mes a todas las mandíbulas de la provincia. L'oiseau era célebre además por sus bromas de toda clase, sus chistes buenos o malos, y nadie podía hablar de él sin añadir acto seguido: es impagable este L'oiseau. De estatura exigua, presentaba un vientre en forma de globo rematado arriba por una cara rubicunda entre dos patillas entrecanas. Su mujer, grande, fuerte, resuelta, de voz alta y decisión rápida, era el orden y la aritmética de la casa comercial que él animaba con su jovial actividad. A su lado estaba, más digno, por pertenecer a una casta superior, el señor Carré-Lamadon, hombre importante que había conseguido una posición social gracias al algodón, propietario de 3 hilaturas, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Durante todo el tiempo del imperio había sido jefe de la oposición benévola, solo para hacerse pagar a mejor precio su unión a la causa que combatía con armas corteses, según su propia expresión. La señora Carré-Lamadon, mucho más joven que su marido, seguía siendo el consuelo de los oficiales de buena familia enviados a Rouen de guarnición. Se sentaba frente a su esposo, muy pequeña, muy graciosa, muy bonita, arrebujada en sus pieles, y miraba con ojos afligidos el miserable interior del carruaje. Sus vecinos, el conde y la condesa Aubert de Breville, llevaban uno de los apellidos más antiguos y más nobles de Normandía. El conde, viejo gentilhombre de alta prestancia, se esforzaba por acentuar con los artificios de la indumentaria su parecido natural con el rey Enrique IV, que, según una leyenda gloriosa para la familia, había embarazado a una señora de Breville, cuyo marido se había convertido, gracias a ese hecho, en conde y gobernador de provincia. Colega del señor Carré-Lamadon en el Consejo General, el conde Joubert representaba al partido orleanista en el departamento. La historia de su boda con la hija de un pequeño armador de Nantes seguía siendo misteriosa, pero como la condesa tenía un aire distinguido, recibía mejor que nadie y pasaba incluso por haber sido amada por uno de los hijos de Luis Felipe, toda la nobleza la festejaba, y su salón seguía siendo el primero de la comarca, el único donde se conservaba la antigua galantería y al que era difícil entrar. La fortuna de los Breville, toda en bienes raíces, alcanzaba, según se decía, 500.000 libras de renta. Estas 6 personas ocupaban el fondo del carruaje, el lado de la sociedad bien situada, serena y fuerte, de la gente honrada y autorizada, que tiene religión y principios. Por un extraño azar, todas las mujeres estaban en el mismo banco, y la condesa tenía además por vecinas a 2 monjas que desgranaban largos rosarios mascullando Padre Nuestros y Ave Marías. Una era vieja, con una cara destrozada por la viruela, como si hubiera recibido en pleno rostro una andanada de metralla. La otra, muy enclenque, tenía una cabeza bonita y enfermiza sobre un pecho de tísica roído por esa fe devoradora que hace a los mártires y a los iluminados. Frente a las 2 religiosas, un hombre y una mujer atraían las miradas de todos. El hombre, muy conocido, era Cornudet, el democratilla terror de la gente respetable. Desde hacía 20 años, mojaba su gran barba pelirroja en las jarras de cerveza de todos los cafés democráticos. Con sus hermanos y amigos, se había comido una buena fortuna que había recibido de su padre, antiguo confitero, y esperaba con impaciencia la llegada de la República para conseguir por fin el puesto merecido por tantas consumiciones revolucionarias. El 4 de septiembre, quizá como consecuencia de una broma, se había creído nombrado prefecto. Pero cuando quiso entrar en funciones, los ordenanzas, que habían quedado como dueños únicos de la plaza, se negaron a reconocerlo, lo cual le obligó a la retirada. Muy buen muchacho por lo demás, inofensivo y servicial, se había ocupado con ardor incomparable de organizar la defensa. Había mandado cavar zanjas en las llanuras, derribar todos los árboles jóvenes de los bosques vecinos, sembrar trampas por todas las rutas, y al acercarse el enemigo,
se había replegado rápidamente hacia la ciudad. Ahora pensaba que sería más útil en el Havre, donde se necesitarían nuevos atrincheramientos. La mujer, una de las llamadas galantes, era célebre por su gordura precoz, que le había valido el apodo de bola de cebo. De pequeña estatura, redonda por todas partes, de buenas mantecas, con unos dedos entumecidos estrangulados en las falanges, parecidos a rosarios de pequeñas salchichas, una piel reluciente y tensa y un pecho enorme que asomaba bajo el vestido. Seguía estando sin embargo apetitosa y era muy rebuscada, tanto gustaba ver su lozanía. Su cara era una manzana roja, un capullo de peonía a punto de florecer, y en ella se abrían en lo alto dos ojos negros magníficos, sombreados por grandes y espesas cejas que los ensombrecían. Abajo, una boca encantadora, delgada, húmeda para el beso, amueblada con unos dientecillos relucientes y microscópicos. Se decía además que estaba llena de cualidades inestimables. En cuanto fue reconocida, entre las mujeres honradas corrieron los cuchicheos y las palabras prostituta, vergüenza pública, fueron susurradas tan alto que ella levantó la cabeza. Entonces paseó sobre sus vecinos una mirada tan provocadora y atrevida que inmediatamente se hizo un gran silencio, y todo el mundo bajó los ojos, salvo Loiseau, que la acechaba con aire animado. Pero no tardó en proseguir la conversación entre las tres damas, a quienes la presencia de la joven había hecho súbitamente amigas, casi íntimas. Les parecía que debían formar una especie de piña con su dignidad de esposas frente a aquella vendida desvergonzada, pues el amor legal siempre mira de arriba abajo a su colega libre. También los tres hombres, acercados por un instinto de conservadores al ver a Cornudet, hablaban de dinero con cierto tono desdeñoso hacia los pobres. El conde Hubert enumeraba los daños que le habían causado los prusianos, las pérdidas que resultarían del ganado robado y las cosechas arruinadas, con una seguridad del gran señor 10 veces millonario, a quien tales destrozos apenas perjudicarían un año. El señor Carré Lamadon, muy afectado en la industria algodonera, había tenido la precaución de enviar 600.000 francos a Inglaterra, cantidad que tenía en reserva para cualquier azar. En cuanto a Loiseau, se las había arreglado para vender a la intendencia francesa todos los vinos comunes que le quedaban en la bodega, de forma que el Estado le debía una considerable cantidad que pensaba cobrar en Le Havre. Y los tres se lanzaban rápidas y amistosas ojeadas. Aunque de condiciones diferentes, se sentían hermanos por el dinero, miembros de la gran masonería de los que poseen, que hacen tintinear el oro cuando meten la mano en el bolsillo del pantalón. El carruaje avanzaba tan despacio que a las 10 de la mañana aún no habían recorrido 4 leguas. Los hombres se apearon 3 veces para subir a pie las cuestas. Empezaban a estar preocupados, porque debían almorzar en Totes, y ahora ya no esperaban siquiera llegar allí antes de la noche. Todos estaban ojo a visor por ver si se divisaba alguna taberna junto a la carretera cuando la diligencia se hundió en un amontonamiento de nieve, y se necesitaron 2 horas para sacarla. El apetito crecía, alteraba los ánimos, y no se veía ningún figón, ninguna tienda de vinos, ya que la proximidad de los prusianos y el paso de las tropas francesas hambrientas habían espantado a todos los industriales. Los hombres corrieron a buscar provisiones en las granjas a orillas del camino, pero no encontraron ni pan, porque el campesino desconfiado escondía sus reservas por miedo que le robasen los soldados. Estos, por no tener nada que llevarse a la boca, cogían por la fuerza todo lo que descubrían. Hacia la 1 de la tarde, Loiseau anunció que decididamente sentía un tremendo vacío en el estómago. Todos sufrían como él desde hacía tiempo, y la violenta necesidad de comer, que seguía aumentando, había matado las conversaciones. De vez en cuando alguno bostezaba, otro lo imitaba casi de inmediato, y todos, uno tras otro, según su carácter, su educación y su posición social, abrían la boca con estruendo o modestamente, llevándose rápidamente la mano ante el agujero abierto del que salía un vapor. Bola de Cebo se inclinó en varias ocasiones, como si buscase algo bajo sus faldas. Vacilaba un segundo, miraba a sus vecinos, luego se erguía tranquilamente. Las caras estaban pálidas y crispadas. Loiseau afirmó que pagaría 1.000 francos por un codillo.
Su mujer hizo un gesto como de protesta, luego se tranquilizó. Sufría siempre que oía hablar de dinero derrochado, y no entendía siquiera las bromas sobre ese tema. Lo cierto es que no me encuentro bien, dijo el conde. ¿Cómo no se me ha ocurrido traer provisiones? Todos se hacían el mismo reproche. Sin embargo, Cornudet tenía una cantimplora llena de ron. La ofreció, se la rechazaron fríamente. Solo Loiseau aceptó 2 gotas, y cuando devolvió la cantimplora dio las gracias. De todos modos está bueno, calienta y engaña el apetito. El alcohol le puso de buen humor y propuso hacer como en la barca de la canción, comerse al más gordo de los viajeros. Esta alusión indirecta a Bola de Cebo chocó a la gente bien educada. No respondieron, solo Cornudet esbozó una sonrisa. Las 2 monjas habían dejado de mascullar su rosario y con las manos hundidas en sus grandes mangas permanecían inmóviles, con la vista obstinadamente baja, ofreciendo sin duda al cielo el sufrimiento que les enviaba. Por fin a las 3, cuando se encontraban en medio de un llano interminable, sin un solo pueblo a la vista, Bola de Cebo, agachándose vivamente, retiró de debajo de la banqueta una gran cesta cubierta por una servilleta blanca. Empezó sacando un platito de loza, un fino vaso de plata, luego una gran olla en la que había 2 pollos enteros, ya despiezados y confitados en su gelatina. Además, se veían envueltas en la cesta otras cosas ricas, patés, frutas, golosinas, las provisiones preparadas para un viaje de 3 días y no depender así de la cocina de las posadas. 4 bolletes de botellas asomaban entre los paquetes de alimento. Cogió un ala de pollo y delicadamente empezó a comerla con uno de esos panecillos que se llaman regense, en Normandía. Todas las miradas se habían vuelto hacia ella. Luego se difundió el olor, dilatando las aletas de la nariz, haciendo subir a las bocas una saliva abundante con una contracción dolorosa de la mandíbula bajo las orejas. El desprecio de las damas por aquella joven se volvía feroz, una especie de ganas de matarla o de arrojarla del coche, a la nieve, a ella, su cubilete, su cesta y sus provisiones. Pero Loiseau devoraba con los ojos la olla del pollo. Dijo: «Enhorabuena, la señora ha tenido más precauciones que nosotros. Hay personas que siempre saben pensar en todo». Ella levantó la cabeza hacia él. «Si usted gusta, señor, es duro estar en ayunas desde por la mañana». Él hizo un saludo. «Palabra, francamente, no lo rechazo. No aguanto más. En la guerra como en la guerra. ¿Verdad, señora?». Y lanzando una mirada circular añadió: «En momentos como este, es delicioso encontrar gente tan atenta». Tenía un periódico que extendió para no mancharse el pantalón, y con la punta de una navaja que siempre llevaba en el bolsillo, sacó un muslo todo cubierto de gelatina, lo cortó con los dientes, luego lo masticó con una satisfacción tan evidente que en el coche hubo un gran suspiro de angustia. Pero Bola de Cebo, con voz humilde y dulce, ofreció a las monjas compartir su colación. Las 2 aceptaron al instante y sin alzar los ojos se pusieron a comer muy deprisa después de haber balbuceado su agradecimiento. Tampoco Cornudet rechazó los ofrecimientos de su vecina y formó con las religiosas una especie de mesa desplegando unos periódicos sobre las rodillas. Las bocas se abrían y cerraban sin cesar, tragaban, masticaban, engullían ferozmente. En un rincón, Loiseau trabajaba duro y en voz baja animaba a su mujer a imitarle. Ella resistió largo rato, luego, tras una crispación que le recorrió las entrañas, cedió. Entonces su marido, limando su frase, preguntó a su encantadora compañera si le permitía ofrecer un trocito a la señora Loiseau. Ella dijo: «Pues claro, desde luego, señor», con una sonrisa amable, y ofreció la olla. Hubo cierto apuro cuando se descorchó la primera botella de Burdeos. No había más que un vaso. Se lo pasaron después de secarlo. Solo Cornudet, sin duda por galantería, posó sus labios en la huella todavía húmeda de los labios de su vecina. Entonces, rodeados por gente que comía, sofocados por las emanaciones de los alimentos, el conde y la condesa de Breville, así como el señor y la señora Carrel Amadón, sufrieron ese horrible suplicio que ha conservado el nombre de Tántalo. De pronto, la joven esposa del industrial lanzó un suspiro que hizo volverse las cabezas. Estaba tan blanca como la nieve de fuera, sus ojos se cerraron,
Cayó su frente. Había perdido el conocimiento. Su marido, enloquecido, imploraba la ayuda de todos. Nadie sabía qué hacer, cuando la mayor de las monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó entre sus labios el vaso de bola de sebo y le hizo tragar unas cuantas gotas de vino. La preciosa dama se movió, abrió los ojos, sonrió y declaró con voz moribunda que ahora se sentía muy bien. Pero para que a ello no se repitiese, la religiosa la obligó a beber un vaso lleno de burdeos y añadió: «Es el hambre nada más». Entonces Bola de Sebo, ruborizándose y cohibida, balbuceó mirando a los 4 viajeros que seguían en ayunas: «Dios mío, si me atreviera a ofrecer a estos caballeros y a estas damas». Se calló, por temor a un ultraje. Loiseau tomó la palabra. «Bueno, caray, en casos como este todo el mundo es hermano y debe ayudarse. Vamos, señoras mías, nada de ceremonia, acepten, ¿qué diablos? ¿Sabemos acaso si vamos a encontrar siquiera una casa donde pasar la noche? Al paso que vamos, no estaremos en Totes antes de mañana a mediodía». Vacilaban, nadie se atrevía a asumir la responsabilidad del sí. Pero el conde zanjó la cuestión. Se volvió hacia la gorda muchacha intimidada y, adoptando su gran aire de gentilhombre, le dijo: «Aceptamos agradecidos, señora». Solo costaba el primer paso. Una vez pasado el Rubicón, todo fue como la seda. Se vació la cesta. Aún seguía conteniendo un paté de foie gras, un paté de alondras, un trozo de lengua ahumada, peras croissant, un queso de Pont l'Evêque, pastelillos y una taza llena de pepinillos y cebollas en vinagre. Bola de Sebo, como todas las mujeres, adoraba las verduras y hortalizas aliñadas en crudo. No se podía comer las provisiones de aquella joven y no dirigirle la palabra. Por lo tanto se habló, al principio con reserva. Luego, como ella se portaba muy bien, se entregaron más. Las señoras de Breville y de Carré-Lamadon, que tenían bastante mundo, estuvieron amables con delicadeza. La condesa, sobre todo, mostró esa condescendencia amable de las damas muy nobles a las que no puede manchar ningún contacto, y estuvo encantadora. Pero la dura señora Loiseau, que tenía alma de gendarme, siguió arisca, hablando poco y comiendo mucho. Se habló naturalmente de la guerra. Se contaron hechos horribles de los prusianos, rasgos heroicos de los franceses, y toda aquella gente que huía rindió homenaje al valor de los otros. No tardaron en empezar las historias personales, y Bola de Sebo contó con auténtica emoción, con ese calor de palabra que tienen a veces las mujeres para expresar sus arrebatos naturales, por qué había dejado Rouen. «Al principio creí que podría quedarme», decía. «Tenía mi casa llena de provisiones, y prefiero alimentar a unos cuantos soldados antes que expatriarme no sé a dónde. Pero cuando vi a esos prusianos, fue más fuerte que yo. Se me revolvió la sangre de rabia, y lloré de vergüenza todo el día. Oh, si fuera hombre, vamos, desde mi ventana miraba a aquellos cerdos con su casco puntiagudo, y mi criada me sujetaba las manos para impedirme tirarles mis muebles encima. Luego vinieron para alojarse en mi casa. Entonces salté al cuello del primero. Estrangularlos no cuesta más que a otros, y a aquel lo habría matado si no me hubieran tirado del pelo. Después tuve que esconderme. En fin, en cuanto encontré una ocasión, me marché, y aquí estoy». La felicitaron con entusiasmo. Crecía en la estimación de sus compañeros, que no se habían mostrado tan orgullosos, y Cornudet, oyéndola, conservaba una sonrisa aprobadora y benévola de apóstol, lo mismo que un cura que oye a un devoto alabar a Dios, porque los demócratas de larga barba tienen el monopolio del patriotismo, igual que los hombres de sotana tienen el de la religión. Habló a su vez en un tono doctrinario, con el énfasis aprendido en las proclamas que se pegaban todos los días en las paredes, y acabó con un trozo de elocuencia, en el que desollaba magistralmente a ese crápula de Badinguet. Pero Bola de Sebo se enfadó al punto, porque era bonapartista. Se ponía más roja que una cereza, y balbuciendo de indignación: «Me habría gustado verles en su lugar, a todos ustedes. Bonito habría estado, desde luego. Ustedes han sido los que han traicionado a ese hombre. Si uno estuviera gobernado por granujas como ustedes, lo mejor sería marcharse de Francia». Cornudet, impasible, conservaba una sonrisa desdeñosa y superior, pero se notaba que iban a llegar a los insultos cuando el conde se interpuso, y no sin esfuerzo,
tranquilizó a la irritada joven, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y la mujer del fabricante, que tenían en el alma el odio irracional de la gente respetable por la República, y esa instintiva ternura que nutren todas las mujeres por los gobiernos de relumbrón y despóticos, se sentían atraídas, a su pesar, por aquella prostituta llena de dignidad, cuyos sentimientos se parecían tanto a los suyos. La cesta estaba vacía. Entre 10 la habían agotado sin esfuerzo, lamentando que no fuese mayor. La conversación continuó durante un rato, aunque algo fría una vez que acabaron de comer. Caía la noche, la oscuridad iba volviéndose profunda y el frío, más perceptible durante las digestiones, hacía temblar a Bola de Sebo a pesar de su grasa. Entonces, la señora de Breville le ofreció su estufilla, cuyo carbón había sido renovado varias veces desde por la mañana, y la otra aceptó enseguida, porque sentía los pies helados. La señora Escarrela Madón y Loazó cedieron las suyas a las monjas. El cochero había encendido sus faroles. Iluminaban con vivo resplandor una nube de vaho sobre la grupa sudorosa de los caballos de tronco, y a ambos lados de la carretera, la nieve que parecía desplegarse bajo el reflejo móvil de las luces. Ya no se distinguía nada dentro del coche, pero de pronto se produjo un movimiento entre Bola de Sebo y Cornudet, y Loazó, cuyos ojos escudriñaban la oscuridad, creyó ver al hombre de la gran barba apartarse vivamente como si hubiera recibido un buen golpe propinado sin ruido. Delante, en la carretera, aparecieron pequeños puntitos de luz. Era Totes. Habían viajado 11 horas, que con las 2 horas de descanso otorgadas en 4 ocasiones a los caballos para comer avena y respirar, sumaban 14. Entraron en la villa y se detuvieron delante del Hotel du Commerce. Se abrió la portezuela. Un ruido bien conocido hizo estremecerse a todos los viajeros. Eran los golpes de una vaina de sable en el suelo. Inmediatamente la voz de un alemán gritó algo. Aunque la diligencia estuviera inmóvil, nadie se apeaba, como si esperaran ser asesinados a la salida. Entonces apareció el conductor con uno de los faroles en la mano, que iluminó súbitamente hasta el fondo del coche las 2 filas de cabezas asustadas, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados de sorpresa y miedo. Al lado del cochero estaba, en plena luz, un oficial alemán, joven alto, excesivamente delgado y rubio, oprimido en su uniforme como una muchacha en su corsé, y con una gorra de plato y de hule en el costado que le hacía parecerse al botones de un hotel inglés. Su desmesurado mostacho, de largos pelos tiesos, que menguaba hasta volverse indefinido a cada lado y terminaba en un solo hilo rubio tan delgado que no se percibía su final, parecía pesar sobre las comisuras de la boca, y estirando las mejillas, imprimía a los labios un pliegue caído. En un francés de alsaciano invitó a los viajeros a salir, diciendo con tono embarado: ¿Quieren ustedes bajar, señores y señoras? Las 2 monjas fueron las primeras en obedecer con una docilidad de santas mujeres habituadas a todas las sumisiones. El conde y la condesa aparecieron detrás, seguidos por el fabricante y su mujer. Luego Loazó, empujando delante de sí a su voluminosa mitad. Al poner el pie en el suelo, éste dijo al oficial: «Buenas noches, señor», más por un sentimiento de prudencia que por cortesía. El otro, insolente como las gentes todopoderosas, lo miró sin responder. Bola de Sebo y Cornudet, aunque cerca de la portezuela, fueron los últimos en apearse, graves y altivos ante el enemigo. La gorda mujer trataba de dominarse y de permanecer tranquila. El demócrata atormentaba con una mano trágica y algo trémula su larga barba rojiza. Querían conservar la dignidad, comprendiendo que en este tipo de encuentros cada uno representa un poco a su país, y sublevados por la docilidad de sus compañeros, ella trataba de mostrarse más orgullosa que sus vecinas, las mujeres honestas, mientras él, sintiendo que debía dar ejemplo, mostraba en toda su actitud la misión de resistencia iniciada en sus trabajos de bacheado de carreteras. Entraron en la amplia cocina de la posada, y el alemán, tras haberse hecho presentar la autorización de partida firmada por el general en jefe, y en la que se mencionaban los nombres, la afiliación y la profesión de cada viajero, examinó largo rato a toda aquella gente, comparando las personas con las informaciones escritas. Luego dijo bruscamente: «Está bien», y desapareció. Entonces respiraron. Todavía tenían hambre. Se encargó la cena. Para prepararla se necesitaba media hora,
y mientras dos sirvientas parecían ocuparse de ella, fueron a inspeccionar las habitaciones. Todas se encontraban en un largo corredor que daba a una puerta vidriera marcada con un número elocuente. Iban por fin a sentarse a la mesa cuando apareció el posadero en persona. Era un antiguo tratante de caballos, un gordo asmático que siempre tenía silbidos, ronquidos, cantos de flema en la laringe. Su padre le había transmitido el apellido de Follenby. Preguntó: ¿La señorita Elizabeth Rousset? Bola de Cebo se estremeció. Se volvió. Soy yo. Señorita, el oficial prusiano quiere hablar con usted ahora mismo. ¿Conmigo? Sí, si es que es usted la señorita Elizabeth Rousset. Ella se turbó, pensó un segundo, después declaró rotundamente: es posible, pero no iré. A su alrededor se produjo un revuelo. Todos discutían, se preguntaban por el motivo de aquella orden. El conde se acercó. Se equivoca usted, señora, pues su negativa puede traer considerables dificultades, no solo para usted, sino incluso para todos sus compañeros. No hay que resistirse nunca a gentes que son los más fuertes, délo por seguro. Esa diligencia no puede suponer ningún peligro. Sin duda se trata de alguna formalidad olvidada. Todos se sumaron a él, rogaron, presionaron, sermonearon y terminaron por convencerla, pues todos temían las complicaciones que podrían derivar de una cabezonada. Ella acabó diciendo: lo hago por ustedes, que quede claro. La condesa le cogió la mano. Y nosotros se lo agradecemos. Salió. La esperaron para sentarse a la mesa. Cada cual lamentaba no haber sido llamado en lugar de aquella mujer violenta e irascible, y preparaba mentalmente algunas bobadas en caso de que también lo llamasen. Pero al cabo de 10 minutos reapareció jadeante, roja de sofoco, exasperada. Balbucía: «Oh, el muy canalla, el muy canalla». Todos se afanaban por saber, mas ella no dijo nada, y como el conde insistiera, respondió con una gran dignidad: «No, esto no les concierne, no puedo hablar». Entonces se sentaron alrededor de una alta sopera que desprendía olor a col. A pesar de aquella alarma, la cena fue alegre. La sidra era buena, el matrimonio lo asó y las monjas la tomaron, por economizar. Los demás pidieron vino. Cornudet reclamó cerveza. Tenía una forma particular de descorchar la botella, de hacer que el líquido espumase, de contemplarlo inclinando el vaso que luego alzaba entre la lámpara y sus ojos para apreciar bien el color. Cuando bebía, su larga barba, que había conservado el matiz de su amado brebaje, parecía temblar de ternura. Sus ojos visqueaban para no perder de vista la jarra, y daba la impresión de desempeñar la única función para la que había nacido. Se hubiera dicho que establecía en su mente una comparación y algo así como una afinidad entre las dos grandes pasiones que absorbían toda su vida: la Pale Ale y la revolución, y seguramente no podía degustar una sin pensar en la otra. El señor y la señora Follenby cenaban en un extremo de la mesa. El hombre, gargajeando como una locomotora reventada, tenía demasiadas dificultades en el pecho para poder hablar y comer a la vez. Pero la mujer no callaba nunca. Contó todas sus impresiones cuando llegaron los prusianos, lo que hacían, lo que decían, detestándolos en primer lugar porque le costaban dinero, y luego porque tenía 2 hijos en el ejército. Se dirigía sobre todo a la condesa, halagada de hablar con una dama de calidad. Luego bajaba la voz para decir las cosas delicadas, y su marido le interrumpía de vez en cuando: «Harías mejor callándote, señora Follenby». Pero ella no le hacía el menor caso y continuaba: «Sí, señora, esa gente no hace más que comer patatas y cerdo, y luego cerdo y patatas. Y no vaya a creer que son limpios, oh no, cagan en todas partes, con perdón. Y si les vieran hacer la instrucción durante horas y días, la hacen todos allí, en un campo, de frente, hacia atrás, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, si por lo menos cultivaran la tierra o si trabajasen en las carreteras de su país. Pues no, señora, estos militares no son provechosos para nadie. El pobre pueblo tiene que alimentarlos para que solo aprendan a matar. No soy más que una vieja sin educación, es cierto, pero cuando veo que machacan su vitalidad marcando el paso de la mañana a la noche, me digo: cuando hay gente que hace tantos descubrimientos para ser útiles, ¿es necesario que otros se tomen tanto trabajo para ser perjudiciales?
Verdaderamente, ¿no es una abominación matar a la gente, tanto si son prusianos como ingleses, o polacos o franceses? Si uno se toma la revancha de alguien que le ha hecho daño, está mal, puesto que le condenan. Pero cuando exterminan a nuestros hijos como si fueran piezas de caza, con fusiles, entonces está bien, puesto que dan condecoraciones al que más destruye. No, mire usted, eso no lo entenderé nunca. Cornudet elevó la voz. La guerra es una barbarie cuando se ataca a un vecino pacífico. Es un deber sagrado cuando se defiende a la patria. La anciana bajó la cabeza. Sí, cuando uno se defiende es otra cosa. Pero ¿no deberíamos entonces matar a todos los reyes que lo hacen para divertirse? Los ojos de Cornudet se encendieron. Bravo, ciudadana, dijo. El señor Carré Lamadón reflexionaba profundamente. Aunque fuera un fanático de los ilustres capitanes, el buen sentido de aquella campesina le hacía pensar en la opulencia que aportarían a un país tantos brazos desocupados y por consiguiente ruinosos, tantas fuerzas que se mantienen improductivas, si se las empleara en los grandes trabajos industriales que necesitarán siglos para terminarse. Entonces Loiseau, abandonando su sitio, fue a hablar en voz baja con el posadero. El hombre gordo se reía, tosía, escupía. Su enorme vientre saltaba de alegría con los chistes de su vecino y le compró 6 toneles de Burdeos para la primavera, cuando los prusianos se hubieran ido. Nada más terminar la cena, como estaban agotados de fatiga, se acostaron. Sin embargo, Loiseau, que se había fijado en ciertas cosas, hizo que su esposa se metiera en la cama y luego aplicó sucesivamente su oreja y su ojo al agujero de la cerradura, para tratar de descubrir lo que denominaba los misterios del corredor. Al cabo de una hora poco más o menos, oyó un roce, miró deprisa y vio a Bola de Cebo que parecía más rellena todavía bajo una bata de cachemira azul, bordada de puntillas blancas. Llevaba una palmatoria en la mano y se dirigía hacia el gran número del fondo del pasillo. Pero al lado se entreabrió una puerta y cuando volvió al cabo de varios minutos, Cornudet en tirantes la seguía. Hablaban bajo, luego se detuvieron. Bola de Cebo parecía defender con energía la entrada de su cuarto. Por desgracia, Loiseau no entendía las palabras, aunque finalmente, como elevaban la voz, pudo captar algunas. Cornudet insistía con viveza. Decía: «Vamos, no sea tonta. ¿A usted qué más le da?». Ella parecía indignada y respondió: «No, amigo mío, hay momentos en que esas cosas no se hacen, y además, aquí sería una vergüenza». Indudablemente, él no comprendía nada y preguntó por qué. Entonces ella se enfureció, elevando todavía más el tono. «¿Por qué? ¿No comprende usted por qué? ¿Cuándo hay prusianos en la casa? ¿Tal vez en la habitación de al lado?». Él se calló. Aquel pudor patriótico de Furcia que no se dejaba acariciar cerca del enemigo debió de despertar en su corazón su dignidad desfalleciente, porque después de haberla besado solo, regresó hacia su puerta de puntillas. Loiseau, muy excitado, abandonó la cerradura, bailó un trenzado en su cuarto, se puso su madraz, levantó la sábana bajo la que yacía el duro esqueleto de su compañera, a la que despertó con un beso murmurando: «¿Me amas, querida?». Entonces toda la casa quedó en silencio, pero no tardó en elevarse en alguna parte, en una dirección indeterminada que podía ser tanto el sótano como el desván, un ronquido poderoso, monótono, regular, un ruido sordo y prolongado, con temblores de caldera a presión. El señor Follenvie dormía. Como habían decidido partir a las 8 de la mañana, todos se reunieron en la cocina, pero el coche, cuya vaca tenía un dedo de nieve, se alzaba solitario en medio del patio, sin caballos ni conductor. A este lo buscaron inútilmente en las cuadras, en los forrajes, en las cocheras. Entonces todos los hombres se decidieron a recorrer el pueblo y salieron. Se encontraron en la plaza, con la iglesia al fondo y a ambos lados, casas bajas donde se veía a soldados prusianos. El primero que vieron pelaba patatas, el segundo, más lejos, fregaba la tienda del peluquero. Otro, barbudo hasta los ojos, besaba a un crío que lloraba y lo acunaba en sus rodillas intentando calmarlo. Y las gordas campesinas, cuyos hombres estaban en el ejército de la guerra, indicaban por señas a sus obedientes vencedores el trabajo que había que emprender: partir leña, calentar la sopa, moler el café. Uno de ellos lavaba incluso la ropa interior de su anfitriona, una abuela completamente lisiada. El conde, sorprendido,
interrogó al pertiguero que salía de la casa parroquial. La vieja rata de iglesia le respondió: «Oh, estos no son malos, no son prusianos, según dicen. Son de más lejos, no sé bien de dónde. Y todos han dejado mujer e hijos en su pueblo. La guerra no les divierte, ya ve. Estoy seguro de que también allá lloran mucho por los hombres, y esto causará una miseria extraordinaria tanto en su país como en el nuestro. Aquí todavía no somos demasiado desgraciados por el momento, pues no hacen daño y trabajan como si estuvieran en su casa. Ya ve, señor, entre pobres hay que ayudarse. Son los grandes los que hacen la guerra». Cornudet, indignado por la entente cordial establecida entre vencedores y vencidos, se retiró, prefiriendo encerrarse en la posada. Loiseau soltó una palabra divertida: «Repueblan». El señor Carré Lamadon soltó otra seria: «Reparan». Pero no encontraban al cochero. Por fin lo descubrieron en el café del pueblo, sentado fraternalmente a la mesa con el ordenanza del oficial. El conde lo interpeló: «¿No le dieron la orden de que enganchara para las 8? «Ah, sí, pero luego me han dado otra». «¿Cuál?» «Que no enganchara». «¿Quién le ha dado esa orden?» «El comandante prusiano, a fe mía». «¿Por qué?» «No lo sé, vaya a preguntarle. Si me prohíben enganchar, no engancho, eso es todo». «¿Se lo ha dicho él en persona?» «No, señor, ha sido el posadero el que me ha dado la orden de su parte». «¿Cuándo?» «Ayer noche, cuando iba a acostarme». Los tres hombres regresaron muy preocupados. Preguntaron por el señor Follenby, pero la criada respondió que el señor, debido a su asma, nunca se levantaba antes de las 10. Había prohibido, formalmente incluso, que lo despertaran antes, salvo en caso de incendio. Quisieron ver al oficial, pero era absolutamente imposible, aunque se alojase en la posada. Solo el señor Follenby estaba autorizado a hablarle para los asuntos civiles. Entonces esperaron. Las mujeres volvieron a subir a sus habitaciones y ocuparon su tiempo en futilidades. Cornudet se instaló bajo la alta chimenea de la cocina, donde ardía un gran fuego. Se hizo traer allí una de las mesitas de café, una botella de cerveza, y sacó su pipa, que gozaba entre los demócratas de una consideración casi igual a la suya, como si hubieran servido a la patria sirviendo a Cornudet. Era una soberbia pipa de espuma admirablemente culotada, tan negra como los dientes de su dueño, pero olorosa, curvada, reluciente, familiar a su mano, y que completaba su fisonomía. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos unas veces en la llama del hogar, otras en la espuma que remataba su jarra, y cada vez que bebía, se pasaba con aire satisfecho los largos y delgados dedos por sus largos cabellos grasos, mientras sorbía la franja de espuma de su bigote. Con el pretexto de estirar las piernas, Loiseau fue a colocar vino a los taberneros del pueblo. El conde y el fabricante se pusieron a hablar de política. Preveían el futuro de Francia. Uno creía en los Orleans, el otro en un salvador desconocido, un héroe que surgiría cuando nadie viera salvación. Un Du Guesclin, una Juana de Arco tal vez, otro Napoleón I. Ah, si el príncipe imperial no fuera tan joven. Escuchándolos, Cornudet sonreía como hombre que conoce la palabra del destino. Su pipa embalsamaba la cocina. Cuando dieron las 10, apareció el señor Follenby. Enseguida le preguntaron, pero solo pudo repetir 2 o 3 veces, sin ninguna variante, estas palabras. «El oficial me ha dicho lo siguiente: señor Follenby, mañana prohibirá usted que enganchen el coche de esos viajeros. No quiero que partan sin orden mía, ya sabe usted. Con esto es suficiente».